Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos una invitada hoy que si fuera por nosotros sería la única entrevistada, como hace Enerio Rodríguez, ¿verdad? Que todas las semanas ellos tienen un conversatorio, él y Federico Enríquez Grateró, y la gente no se cansa de ellos, y así es que nadie se cansaría de oír a esta distinguida escritora, diplomática, socióloga, y con más títulos. Ay, Virgen de alta gracia. Si yo me pusiera a hacer una especie de mini biografía, nos llevaríamos la mitad del programa. Cerezada Vicioso, Luisa Cerezada Vicioso, ella es una lectora voraz. La recuerdo años, no voy a decir los años, no, pero en el periódico Última Hora, ahí conversábamos mucho. Además yo tengo una buena relación con es tío Pinky tuyo. Sí. Pinky Vicioso Fontín. Fuimos condiscípulos en la Liceo Pellerano, nos bañábamos en William, maroteábamos. Recuerdo que por la parte suroeste, la capital terminaba en William, y de ahí en adelante eran fincas. Nos metíamos a marotear cajuiles y mangos. Bueno, caramba, juventud, divino tesoro, como dijo el gran poeta nicaragüense. Con ella vamos a dialogar dentro de poco, no sin antes manifestar mi pésame por la muerte del destacado hombre de la radio, Willy Rodríguez. Qué hombre más laborioso, qué gran carácter, qué hombre con generosidad de corazón. Willy Rodríguez se lo llevó el virus. Increíble esto. ¿Quién iba a pensar? Bueno, con Cerezada, con Chiqui, hablaremos del virus como es natural dentro de unos instantes. ¿Quién nos iba a decir, Chiqui, cuando estábamos en el periódico Última Hora, ambos en lucha contra el régimen de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que se iba a presentar una pandemia con esta letalidad, con estas características universales? O sea, usted no tiene dónde refugiarse, porque cuando hay dictadura, bueno, pues uno podría irse al exilio o hacer una clandestinidad tan segura que no detectaran los organismos de represión del régimen. Pero tú quizás con tu imaginación y con tu condición de socióloga pudiste siquiera entrever, aunque yo creo que ni Julio Verne, que hubiera resucitado, hubiese vaticinado algo como esto. Tú me estás preguntando cómo yo veo la pandemia. Fíjate, Mario Emilio, yo no lo podía entrever, claro, creo que nadie, pero realmente a mí la pandemia, si fuese cristiana, la vería como un fenómeno cuasi divino, porque es una pandemia que afecta a todo el mundo, no solamente a los pobres y condenados de la tierra. Es una pandemia que surge en el momento más arrogante de lo que se llama el capitalismo salvaje. Y es una pandemia que provoca felizmente, entre otras cosas, la caída de Trump en los Estados Unidos, que es la pandemia, lo que realmente impide que él se repostule
o gane las elecciones. Y es la pandemia lo que va a tumbar a Bolsonaro, cuya irresponsabilidad ha provocado que más de 500.000 de brasileños mueran. Entonces, es una pandemia que hasta cierto punto le ha demostrado al ser humano lo débil que es frente a la naturaleza. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros somos tan bestialmente arrogantes frente a la naturaleza. Estamos creando una crisis climática impresionante. Han desaparecido 3 pueblos consumidos por el fuego en el norte de Canadá, una de las regiones más frías del planeta por el exceso de calor. Los incendios han vuelto a California, están las temperaturas, la gente se está muriendo porque la temperatura está subiendo a récords impensables. Es decir, estamos hablando de 51, casi de 60 de temperatura, cuando la temperatura normal de un ser humano es 37 grados. Entonces, la pandemia ha sido hasta cierto punto un recordatorio a este ser soberbio, destructivo, arrogante que es el ser humano, de lo que es su verdadera naturaleza, como una persona más dentro de un hábitat universal, donde el ser humano no es el dueño del planeta, es un habitante del planeta. Así es que yo... Indudablemente que el hombre es el gran depredador. Y el cambio climático, que por cierto, Trump nunca lo apoyó, ha sido el causante de estos calores de logia, como decimos los masones, porque como ustedes saben, las logias masónicas y opélicas laboran de forma cerrada siempre, y entonces cuando el aire acondicionado se descompone, pues ya usted sabe, es una especie de hiperhidrosis peligrosa incluso. ¿Tú crees que hay posibilidades desde las nuevas generaciones que ya están incluso reacias a procrear, puedan llevar al universo alguna catástrofe climática? Porque hay una frase de Albert Einstein que dice que solamente hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y dice que de la primera no está tan seguro. Fíjate, ahora mismo tengo una brega con mis sobrinos que viven en Estados Unidos porque ninguno se quiere vacunar. Es la soberbia de la juventud. Y entonces quieren venir de vacaciones, pero sus padres son ancianos. Y si vienen, porque eso es lo que no entiende la juventud. Usted puede decidir o no decidir vacunarse, pero el problema es que si usted va a su casa, usted puede contagiar a sus padres o a sus abuelos o a sus primos y provocar una debacle como lo hemos visto. Gente que migra de la capital al campo de visita a ver sus familiares y contamina todo el mundo. Un gran acto de irresponsabilidad. Y yo llamé a mi sobrino y le dije, o se vacunan o no vienen, porque hay que trazar una línea. Es decir, yo sí creo que ahí no se puede vacilar, porque nadie tiene el derecho de contaminar a otro. Tú tienes el derecho de contaminarte tú si quieres. Esa es una de las cosas que más me entristece a mí. Cuando voy a Nueva York, además, que escribí hace poco un artículo que se llama Las tumbas de papel, donde vi en todas las aceras de Washington Heights estas tumbas improvisadas con las fotos de muchachos que no pasan de 20 y 21 años con velas, botellas de ron, donde sus compañeros van a beber con ellos y a chechar con ellos. Pero es un desperdicio de vida de una dimensión terrible. Yo que intenté tantos años tener un hijo, no pude, por una endometriosis
a boda. Hoy doy gracias de que no tengo hijos, porque yo viviría en un estado de zozobra espiritual, porque uno no sabe cómo uno va a proteger a estos muchachos de todas las estupideces como dijo que los circundan, que ellos internalizan y que practican. ¿Tú crees que esa tendencia que hay, sobre todo en el viejo continente, de que los jóvenes no quieren procrear y el Estado se ha visto obligado a darle un apoyo económico sólido para que no se sientan presionados frente a la carga de un hogar, la carga económica, entre otras, porque ese bienestar que tienen muchas naciones europeas para la llamada tercera edad no podrá tener entonces un sostén si no hay una generación que con posterioridad a ellos pueda sostener ese bienestar y así continuar la cadena de jóvenes apoyando a ancianos senectos que ellos, si no mueren, ahí llegarán. Tú sabes que yo veo esa tendencia. Bueno, hay varias explicaciones del nihilismo de la sociedad llamada moderna, pero hay también un individualismo feroz, es decir, es la búsqueda del placer y el bienestar individual por encima del colectivo, porque muchas veces lleva a estos jóvenes a negarse a tener descendencia, porque ¿por qué pasar tanto trabajo? Ellos no recuerdan que sus padres a su vez pasaron trabajo con ellos, los criaron, los educaron, los mantuvieron hasta que. Entonces es una actitud casi depredadora que también se refleja en su relación con la ancianidad. No tienen paciencia, no tienen tolerancia. Esa es una de las grandes virtudes de la cultura dominicana. Fíjate cómo aquí el dominicano y la dominicana prácticamente idolatra a sus padres, los cuida, los mima, los preserva. Eso en las grandes sociedades llamadas desarrolladas no existe. Desde que los padres alcanzan cierta edad, los meten en esas guarderías para ancianos que son terribles, donde los ancianos se mueren de soledad, no de enfermedad, porque nunca los van a visitar. Eso es espantoso. Desde el punto de vista espiritual también lo es, porque uno cosecha lo que uno siembra. ¿Entiendes? Y si tu vida está exenta de ternura, está exenta de compasión, está exenta de solidaridad, eso es lo que tú vas a cosechar cuando tú seas anciano. Y los jóvenes no piensan en eso, porque no se ponen en esos zapatos. ¿Entiendes? Indudablemente. Ahora bien, yo fundamentalmente quiero aprovechar hoy y extraerle el jugo intelectual a la socióloga. Yo diría que aprobación del Código Penal, el nuevo Código Penal, sin las tres causales de una parte abundante de la población quiere que se establezca el aborto cuando existan esas tres causales, y ahora se añade el hecho de que no se menciona la eliminación de la discriminación para las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera. ¿Cuál es tu opinión acerca de las tres causales y esa omisión en el Código Penal nuevo? En primer lugar, yo pienso que es una frescura de hombres legisladores pensar que ellos pueden legislar sobre mi vida y lo que yo quiero hacer sobre mi cuerpo. Yo no le estoy diciendo a los hombres, que su gran mayoría irresponsable en esta media vasectomícense en masa
para que no sigan teniendo hijos por doquier, que crecen sin padre, tú sabes, y pasando todo tipo de dificultades. Yo no vivo dictaminando sobre el cuerpo masculino y lo que tiene que hacer con su sexualidad o no tiene que hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué derecho, quién le dio a esta gente la potestad para regular sobre mi salud y mi vida? Tú no puedes hablar de la Constitución. Yo me he ido a estudiar los orígenes de la Constitución desde Juan Pablo Duarte. Y eso de que la vida genera con la concepción es una idiotez que a Juan Pablo Duarte jamás se le ocurrió ni que hizo constar en la Constitución. Lo que le han hecho constar son hombres posteriores que son frutos de su tiempo y su cultura específica. Yo no tengo que aceptar su dictamen. Por eso yo estoy haciendo un llamado a todas las mujeres y hombres conscientes del país a una jornada de desobediencia civil. Nosotras no podemos estar gobernadas por el mal llamado legado de los muertos, que es la Constitución. Como Joaquín Balaguer, en lo único que hemos coincidido toda la vida, definía la Constitución, él decía, la Constitución es un simple pedazo de papel. Y aquí los hombres no han dudado en cambiarla cada vez que se quieren reelegir. ¿Tú me entiendes? Que modificar la Constitución para cambiar los periodos de gobierno y poder. Es decir, no me vengas a hablar, la Constitución no son las tablas de luces. Con respecto a las 3 causales, yo pienso que es una barbaridad. Somos uno de 5 países junto con Nicaragua, Haití, países que está apoyando eso hoy en día en la humanidad. Eso nos llena de vergüenza a nivel internacional. ¿Cómo es que tú pretendes que una niña de 11 años que ha sido violada por el abuelo sale embarazada de trillizos para trillizos? Es decir, eso en primer lugar es una aberración genética. Pero en segundo lugar, ¿puede ese cuerpecito de una niña de 11 años aguantar un embarazo de trillizos y luego que lo para? ¿Tiene esa niña la madurez psicológica y emocional para criar 3 hijos? Eso es una aberración. Y a mí me molesta en particular la posición de la Iglesia Católica. De las evangélicas ni hablaremos, porque las evangélicas en su competencia con las católicas están cometiendo todo tipo de errores y disparates. ¿Cómo es que la Iglesia, con una historia tan terrible de pedofilia, de curas, tú sabes, que practican la pederastia, ¿cómo es que la Iglesia se atreve en el 2021 a seguir pontificando sobre esto, y menos en República Dominicana? ¿Tú no viste el video de la muchacha que dice que ha sido mujer del cardenal López Rodríguez por los últimos 20 años, que tiene un hijo con él y que el segundo se lo hicieron abortar la luna con la ayuda de la jueza? Es una barbaridad. Eso lo vi yo en Nueva York. ¿Y cómo es que tú justificas esta intervención con un nuncio que fue atrapado en el malecón comprando sexo a los niños que viven en las cloacas del malecón? ¿Cómo? ¿Con qué moral habla la Iglesia Católica? ¿Y con qué moral viene a imponerme a mí que si yo tengo problemas o que si a mi hija la viola un pervertido o un familiar o un bestia, mi hija tiene que parir de esa vez? Entonces las mujeres tenemos que decir basta, nosotros no aceptamos eso y practicar lo que yo llamo la desobediencia civil. Siempre doy el ejemplo de Rosa Parks en los Estados Unidos, que si no se hubiera negado a cederle su asiento al blanco que le estaba exigiendo que se parara en la guagua, todavía hoy los negros fueran de pie y atrás en el fondo de la guagua, pero ella se negó, la metieron presa, aunque era una anciana, y los negros se tiraron en masa a una huelga nacional, ¿me entiendes? Y entonces se acabó ese relajo. Bueno, aquí lo vamos a acabar. ¿Cómo? Desobedeciendo la Constitución. Y además de eso,
tenemos el apoyo de los dos sectores claves en lo que la salud de la mujer concierne. La declaración de la Asociación Médica Dominicana, que dijo que ellos apoyaban las 3 causales, y la declaración de la Asociación Nacional de Enfermeras. Con esos dos sectores, nosotros no necesitamos a nadie. Ahora, las mujeres tienen que aprender a ejercer su poder. Si usted es 52% de los votantes, usted tiene que averiguar cuáles son las posiciones de los congresistas que usted lleva al Congreso, de los candidatos que usted lleva al Congreso y de los candidatos que ustedes llevan al gobierno. Yo estoy decepcionado de mi amigo, porque usted no puede ser irresponsable. Usted no puede decir en campaña que usted apoya las 3 causales y que eso se va a resolver cuando usted asume el poder y después hablar de un referéndum. ¿Un referéndum de qué? ¿En qué país del mundo se ha llamado un referéndum para dictaminar sobre la vida y la salud de la mujer? Así es que esa es mi posición. Yo la he manifestado en múltiples artículos y es un tema en el que yo no transigiré nunca, porque me parece una violación a los derechos humanos más elementales de las mujeres y al derecho más elemental humano que es la vida. Leyendo uno la prensa internacional, se encuentra con una situación de tranque electoral en el Perú, donde el profesor Pedro Castillo, de Ideas de Izquierda, obtuvo por escaso margen la victoria sobre Keiko Fujimori, hija de su padre, vamos a decir eso, y entonces ella, prevalida seguro por su afinidad ideológica con Donald Trump, ha objetado ese triunfo y está tratando por todos los medios a su alcance de que no sea reconocido el triunfo de Pedro Castillo, sobre todo haciendo hincapié en que establecería un gobierno parecido al de Cuba, al de Nicaragua o al venezolano. Y entonces me encontré hoy en la prensa que algunos grupos, algunos sectores están haciendo movilizaciones en Lima gritando: abajo el comunismo, preferimos la dictadura. ¿Qué tienes tú que opinar sobre esa barbaridad? Keiko Fujimori para mí como género es una vergüenza. Cada vez que aparece una mujer de esto, la Le Pen en Francia, la Fujimori o Margaret Thatcher, yo vuelvo y ratifico que este no es un problema de sexo, este es un problema de conciencia. Y la Fujimori es una vergüenza a nivel continental, digna hija de su padre, que fue una vergüenza. Ahora, lo que a mí me da pena es el Perú, porque el Perú es una nación que merecería algo mejor. No solo que la Fujimori, sino también que el Castillo, porque el Castillo no tiene una conciencia de género, tiene una conciencia indígena sobre el papel de la mujer en la sociedad. Dice, las mujeres tendrán que volver a trabajar a su casa como si las mujeres no trabajaran 16 y 17 horas al día. Entonces, me decía un amigo mío, gran intelectual peruano, que las elecciones en Perú son entre el cáncer y el SIDA. Yo realmente no conozco tanto a Castillo para opinar sobre él. Tengo mis reservas, pero de qué es más merecedor de ganar las elecciones que la Fujimori, eso es claro, porque de la Fujimori sabemos exactamente qué esperar. Y ella, como te digo, es una vergüenza para el género femenino. Yo casi no te oigo, Mario.
yo creo que vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que hay que vacunarse. La única forma de que esta vacuna, aunque no sea en el futuro inmediato, se atempere o desaparezca, es vacunarse. Vacúnate. Recuerden, nuestros amigos teleaudientes, que este programa se transmite domingo 9 de la noche por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no ha podido ver a Chiqui Vicioso, es un programa que no debe perderse nadie, pues lo puede ver en YouTube y en Facebook lunes después de las 2 de la tarde. Chiqui, se hablaba de que indudablemente que el machismo dominicano ha ido retrocediendo. Yo escribí una novela titulada Dos machazos mujeriegos. El personaje central es mi padre y el secundario soy yo, que habiendo superado el machismo de mi padre, imagínense, ponía de manifiesto en la obra que uno recoge algo siempre de la atmósfera donde pasa la mayor parte de su adolescencia y primera juventud. ¿A qué atribuir esa cantidad de homicidios y agresiones físicas y verbales de hombres a mujeres dominicanas? Tenemos unas estadísticas que deben avergonzarnos tanto a los hombres como a la totalidad de la población dominicana. Mario, siempre ha existido una correlación entre la lucha de los oprimidos y oprimidas y la violencia. No solamente en el caso de los hombres y mujeres, sino también en el caso de las clases. Tú sabes que cuando los proletarios se rebelan, la lucha va en etapas. Primero tú comienzas con todos los mecanismos tradicionales de lucha, digamos, las protestas legales, las marchas, las huelgas, pero ya cuando el movimiento cobra fuerza, el Estado, que es como decía Lenin y Marx, un instrumento de represión, no vacila en agredir y exterminar a esos movimientos. Tenemos todos los ejemplos. En Chile, Pinochet sentó un ejemplo. La dictadura argentina asesinó más de 30.000 hombres y mujeres argentinos. Eso en el plano de la lucha política. En el plano de la lucha personal, cotidiana, es lo mismo. Un hombre tradicional, convencional, trata de mantener el control y el poder en su contexto familiar. Hay un chiste que sería bueno si no fuera tan trágico, que dice, el patrón le grita al obrero, el obrero le grita a la mujer le grita al niño y el niño patea al perro. Es decir, es una secuencia. Entonces, cuando las mujeres dominicanas masivamente están ingresando al sistema educativo nacional, tienen un nivel de educación mucho más alto que los hombres. Hay más mujeres egresadas de las universidades que los hombres, más mujeres que están terminando secundaria que los hombres, más mujeres que están intentando ingresar al mercado del trabajo. Una mujer que ingresa al mercado de trabajo, que tiene ya cierto nivel de educación, no acepta fácilmente la esclavitud cotidiana. Porque antes el hombre decía, yo mantengo a mi mujer, y esa mujer, si quería sobrevivir y comer, tenía que aceptar todas las reglas de ese hombre. Ya no. Si ella trabaja, si ella produce, si ella tiene acceso a los medios de sobrevivencia, no es verdad que va a aceptar adicionalmente
a la jornada laboral que tiene la esclavitud doméstica, que se estima es de unas 16 horas cotidianas. Yo le vivo en los talleres que imparto para mujeres campesinas. Yo les pregunto, ¿ustedes trabajan? No. ¿Cómo que ustedes no trabajan? No trabajan. Dígame qué usted hace con su día. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana, pongo el café, levanto al marido, llamo a los muchachos, lo preparo para la escuela, hago el desayuno, ellos desayunan, se van para la escuela y el trabajo, yo friego. Entonces yo pongo a ablandar las habichuelas, yo barro y trapeo la casa, pongo el trapo, limpio todos los trastes del polvo, qué sé yo, y preparo la comida. Ellos vienen del trabajo, de la escuela, comen, yo vuelvo y friego. Entonces ellos salen, los muchachos se ponen a estudiar y entonces yo aprovecho para lavar o planchar la ropa que está pendiente. A las 5 de la tarde yo pelo los plátanos y la yuca para preparar la cena. Y entonces a las 6 o a las 7 yo viene, cena, yo vuelvo, trapeo, limpio la cocina, preparo todo para el otro día y le pregunto a mi marido, usted me va a necesitar esta noche, es decir, me va a necesitar sexualmente. Es decir, que ese hombre compra literalmente vía el matrimonio, la unión libre, una trabajadora doméstica que limpia la casa, cuida a los muchachos, lava, plancha, cocina y además una trabajadora sexual. Si ella fuera a cobrar por todo el trabajo que realiza, ese hombre no tendría con qué pagarle. Lo que pasa es que la cultura de siglos le ha inculcado tanto a las mujeres como a los hombres que eso es algo normal, cuasi divino. Es decir, si tú estudias la Biblia, la Biblia dice al hombre, tú eres la cabeza de la familia y la mujer te ha de obedecer, porque incorpora la cultura de siglos. Entonces, cuando una mujer se educa, empieza a tener acceso a los recursos, no acepta eso, no debería de aceptar eso. Y en la medida en que se revela, aumenta la violencia, que es el último recurso de que dispone un hombre machista para someter a una mujer. Y si la tiene que matar, la mata al final. No, a mí nunca se me olvida la persecución de un tipo contra la esposa que trató de escapar la muerte por todos los medios, salió de la cárcel, fue directo a la casa, la asesinó y volvió a la cárcel. Es decir, son patologías enfermizas, como aquel tipo de Santiago también que no solo violentó, amenazó, golpeó a su esposa, la señora Llaverías, ¿de acuerdo? Sino que hizo que sus trabajadores la violaran. Un psicópata, que por cierto fue defendido por Vincho Castillo, aunque tú no lo creas. Indudablemente que el machismo, afortunadamente, e incluso la homofobia de años pasados, no es el mismo. Yo recuerdo que cuando yo, niño, me metía en la cocina y papá llegaba, regañaba a mamá diciéndole que no me dejara entrar a la cocina, que la cocina era para las mujeres. Pero yo era un niño quizá de 8 o 9 años. Y cuando yo lloraba por cualquier cosa, los hombres no lloran. Y yo quise transmitirle algunos de esos valores a mi hijo. El de la cocina no, porque ya desde hace muchos años el hombre cocina, y cocina bien. Y entonces, pero sí, cuando le decía a mi hijo, los hombres no lloran, y Belice, mi esposa, le decía, sí señor, los hombres sí lloran. Y después de todo, yo que muchas veces, hasta por algún percance romántico, frenaba las lágrimas, digo yo, caramba, se ve que el llanto es una especie de descarga emocional valiosa. ¿Es así? Así es. Yo siempre tuve una discusión con mi madre
porque cuando yo me levantaba tenía que organizar mi habitación y la de mi hermano. Y cuando mi hermano llegaba de la escuela, yo tenía que servirle si estaba ahí, si no estaba disponible, yo tenía que atenderlo. Y si no venía la cocinera o no estaba y había que preparar cena o lo que fuera, yo tenía que hacer cena para mí y para él. Y yo decía a mi mamá, pero ¿y por qué no lo puede hacer para mí? ¿Me entiendes? Es decir, nos educan así, igual que nos educan con dos patrones. Yo en eso le tengo mucha pena a los hombres, si tú supieras, porque ese tener que ser el fuerte todo el tiempo, el macho todo el tiempo, es una carga espantosa. Los hombres también tienen miedo, los hombres también lloran, los hombres también tienen una sensibilidad extraordinaria. ¿Por qué condenarlos por una razón biológica a negar todos esos sentimientos que son humanos? Entonces yo tampoco querría estar en los zapatos de un hombre y la cultura que hereda. ¿Tú me entiendes? Donde él tiene que estar a cargo todo el tiempo, ser estoico todo el tiempo, negar sus sentimientos. ¿Y por qué? Indudablemente que América Latina, yo a veces me sorprendo por los vuelcos que da en cuanto a la coloración ideológica política, porque hace unos años había varios los llamados gobiernos progresistas en América Latina. De repente se ha dado un vuelco y la sorpresa mayor ha sido que ganara Donald Trump en un país, tú que lo visitas tan frecuentemente, no sé si eres ciudadana norteamericana, pero ¿cómo se puede dar en una potencia mundial un sistema político electoral en el cual un candidato con 2 o 3 millones de votos menos pueda ganar una elección solamente porque hay un sistema que algunos estados tienen una mayor proporción cuando se ganan que otros? Porque Estados Unidos siempre ha sido una ficción, María Emilia. La división entre el norte y el sur siempre ha existido. Es real. Yo que he viajado tanto por los Estados Unidos te lo puedo confirmar. La primera vez que yo fui a Georgia, a una isla que se llama Saint Simon, donde Carter, el presidente, tenía grandes plantaciones de maní, yo escuché en el lugar donde yo estaba que había una manifestación del Ku Klux Klan y yo no lo podía creer. Yo creía que eso era algo típico de los años 50 y fui al pueblo a ver la manifestación y efectivamente había una manifestación del Ku Klux Klan y yo te estoy hablando de los 80. La primera vez que fui a Gainesville, que decidimos ir a visitar un pueblecito lindísimo que se llama San Agustín, yo me sorprendí de la cantidad de banderas federadas, confederadas, que yo vi en todos los carros en la carretera. Y mi amigo me decía, esta es una iglesia blanca y esta es negra, ese es un bar blanco y este es negro. Y hay de ti si te equivocas y entras a un bar blanco o a un bar negro o a una iglesia porque puedes morir en el intento. Entonces, inclusive en San Agustín, por ser latino, porque él es boricua y yo soy dominicana, nos negaron el acceso a un restaurante diciendo que estaba lleno cuando era evidente desde la puerta que todas las mesas estaban vacías. Es decir, el racismo nunca ha desaparecido en los Estados Unidos. El sur se sometió al norte por razones de poder, militares, económicas, pero el sentimiento
del sureño racista nunca ha desaparecido. Entonces Donald Trump lo único que hizo fue evidenciarle al mundo que existen dos Estados Unidos. Y si Donald Trump hubiese permanecido en el poder, hubiese desarticulado la unión. Es mi firme convencimiento, porque el sur siempre se ha referido al norte como los Yankees. Yo recuerdo que como yo venía de Nueva York, nosotros éramos Yankees y tienen un sentido, en ese sentido, casi tan anti-yanquista como nosotros. Pero el asunto es que Estados Unidos es una ficción y lo que demostró la presidencia de Donald Trump fue la existencia de esa realidad. Que yo creo que hasta cierto punto es positivo, porque Estados Unidos siempre se ha vendido como la panacea de la democracia, los derechos humanos, y eso es una mentira. ¿Cómo tú puedes, cuando tú tienes a los niños nuestros latinoamericanos en jaulas como perros en la frontera, hablar de derechos humanos? ¿Cómo tú puedes condenar a Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos cuando tú tienes una frontera donde la gente está literalmente enjaulada y enjaulada sin ninguna privacidad, esa con alambre de pollo, y donde la gente tiene que dormir en el piso, defecar en el piso, es decir, y usted está hablando, y donde usted gasta un presupuesto monumental en construir un muro para separar supuestamente a los Estados Unidos de México, cuando lo único que están haciendo los mexicanos es retornando a su país, porque Estados Unidos le robó a México más de la mitad de su territorio en unas guerras totalmente injustificables, donde se apoderó de todo lo que es hoy California, todo el sur de los Estados Unidos. Y sin embargo, esta bestia que era Trump dedica una cantidad inmensa de recursos, hace todo un aparato propagandístico e ideológico de la causa de construir un muro. ¿No me entiendo? Yo digo, yo no entiendo el discurso norteamericano. Yo crecí con la discusión sobre el muro de Berlín, llorando por las víctimas que trataban de colarse al occidente. Oh, y Estados Unidos está construyendo un muro de esa proporción para proteger un territorio que ellos se robaron. Y aquí se está hablando de construir un muro contra Haití. No me fastidie, hermano. Lo que a mí me tiene tan irritada en esta edad son las contradicciones del discurso. Tú sabes, tener que quedarme impávida frente a la mentira, esta maquinaria monstruosa de mentira que todos los días le está lavando el cerebro a la gente y que mucha gente internaliza, expresa y articula. Yo me quedo sorprendido a veces cuando escucho pronunciamientos de dirigentes del Partido Republicano Norteamericano, donde acusan a todos los demócratas de albergar ideas socialistas. Pero eso es increíble, porque son dos partidos que prácticamente no tienen mucha diferencia. Últimamente se han producido algunas, pero hace décadas yo recuerdo que era prácticamente lo mismo. Es que el socialismo es el gran cuco de los Estados Unidos. Sin embargo, solamente la socialdemocracia, fíjate, es lo único que puede salvar a los Estados Unidos del desastre. Un poco el que Biden se convierta en el Franklin Delano Roosevelt de los 80, de los 90 y de los 2000. ¿Por qué? Porque Delano Roosevelt con el New Deal fue que salvó a los Estados Unidos. Y lo salvó sencilla y llanamente compartiendo las migajas. Es decir, cuando tú ves lo que Estados Unidos se gasta en el aparato militar, tú te caes de la silla. Y todo eso se hace a expensas de la educación, de la salud, del salario. Tú sabes lo que es luchar durante más de 25 años porque subieran el salario mínimo de $7 a $15.
Cuando hay una inflación galopante y la gente trabajadora vive al borde de la miseria. Es decir, ¿qué es lo que tú puedes hacer con $7 la hora? Nada. Entonces, el llamado cuco socialista es un chiste en los Estados Unidos. El único verdadero socialista ahí era Bernie Sanders. Y Bernie Sanders por eso tenía el apoyo masivo de la juventud. Los que van a transformar los Estados Unidos son los jóvenes, que están hartos de mentiras y están hartos de manipulaciones y han encontrado en alguien como Bernie una persona que les explica permanentemente lo que es el aparato industrial militar en los Estados Unidos y la inmensa explotación que tienen de la clase trabajadora norteamericana. Bien, no quise tocarle el tema del magnicidio que se produjo en el pueblo haitiano con el asesinato de Jovenel Moïse, porque está tan confusa la situación posterior a ese acontecimiento que dije, bueno, porque ahora se está hablando de que los mercenarios ex militares colombianos llegaron a la casa 2 horas después del asesinato que parece que fue ocasionado por guardias inmediatos de seguridad del mandatario. Le agradecemos a Cherezada, Luisa Cherezada, Chiqui Vicioso, que haya aceptado esta invitación, que no será la última, no se hagan ilusiones, que la volveremos a tener por aquí para satisfacción nuestra y también de la audiencia de este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.